Del agua y experto energético para conversar sobre la temática, lo que estamos viviendo, lo que estamos aquejando y lo que sigue causando pérdidas económicas en el Ecuador sobre el tema de los cortes de energía eléctrica. Estaremos abordando este importante tema y le damos la cordial bienvenida para Radio Soberana 98.7. Ingeniero Sánchez, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer conversar con ustedes, con Radio Soberana, con todos los radioescuchas a lo largo y ancho de la provincia del Cotopaxi y también el subtrópico, algunas provincias importantes del país. Comentarles que lamentablemente el Ecuador ha retrocedido al menos 40 años de lo que significa el desarrollo energético. ¿Cuáles son las razones para que este país, que hasta el año 2017 logró transformarse en exportador de energía, tanto a Colombia como a Perú, ahora suframos de un déficit y tengamos que sufrir también estos apagones que, como usted bien decía, destrozan la economía del país? Algo que pensamos lo habíamos superado y estaba en el pasado, lamentablemente lo vivimos de manera cotidiana y todavía tendremos semanas de esta triste realidad. La demanda energética del país crece en alrededor del 10% por año, entre el 8 y el 10%. Pero lamentablemente en 7 años no se ha construido un solo proyecto, no se ha introducido un solo megavatio. Y esto significa que tenemos 70% más de consumo, de demanda, que hace 7 años. Y al mismo tiempo el parque termoeléctrico, que había salido de operación permanente para que las nuevas hidroeléctricas trabajen, no ha tenido el mantenimiento necesario para que justamente pueda suplir la falta de agua en estiaje cada año. El estiaje no es algo que ha aparecido ahora de la nada, no, es un ciclo hidrológico y nosotros sabemos que cada año está presente. Lamentablemente, insisto, no se tomaron las previsiones. No solamente el responsable es Noboa, son los 3 últimos gobiernos, pero Noboa tuvo todo el tiempo necesario para poner a punto el parque termoeléctrico y poder suplir esta falta de energía, insisto, que se debe al incremento de la demanda y que no se ha introducido un solo megavatio de nuevos proyectos. Ingeniero Sánchez, ¿qué instituciones o quiénes deberían estar trabajando para justamente el cuidado del agua? Usted lo ha manifestado, no es de ahora que aparece, varios años ya venimos viviendo esta sequía, cada año se disminuyen más los caudales hidrográficos en el Ecuador, pero ¿quién tiene la competencia o qué deben realizar para justamente precautelar y cuidar el agua? Bueno, mira, aquí son algunas instancias, pero recordemos que a nivel institucional la debacle del país también es una realidad. Recordemos que el Ministerio de Energías Renovables lo desaparecieron, lo subsumieron, lo juntaron con el Ministerio de Minas y de Petróleos, que si bien son recursos estratégicos, tienen diferente connotación y manejo. Lo primero que señalaba este camino errado de retroceso fue justamente eliminar el Ministerio de Energías Renovables, lo primero. Lo segundo, la Secretaría del Agua, la CENAGUA, también fue eliminada, fue subsumida en una subsecretaría del Ministerio de Ambiente y ha perdido grandemente sus competencias. Es decir, los dos entes fundamentales de lo que significa el manejo de los recursos hídricos, la debida coordinación justamente para que el sector energético, además del sector poblacional, el agua potable, riego para soberanía alimentaria, agua para la industria, para el turismo, etcétera, sean debidamente coordinados. Fíjese, yo le decía que desde el año 2017 no se ha implementado ni un solo proyecto energético de los que estaban previstos, y de igual manera el Plan Nacional del Agua contemplaba proyectos hasta el año 2035 de cuidado de cuencas, de protección de inundaciones, agua para los diferentes usos, que lamentablemente estos últimos 7 años no han tenido ni siquiera mantenimiento a las obras construidas. Esa es la triste realidad que esperamos termine pronto para que el Ecuador pueda orientar nuevamente un camino de progreso, de crecimiento económico, con visión a mediano y largo plazo, no como lamentablemente vivimos al momento con un gobierno absolutamente improvisado,
en total desconocimiento de la realidad del país y que además con sus afanes privatizadores parecería que lo que buscan es de eso, hacer negocios para sus grupos familiares y económicos, buscando comprar a precio de gallina enferma la infraestructura energética del Ecuador. Buenos días, ingeniero. Le saluda Jorge Villarreal, parte del equipo informativo de la radio de Soberana. Ingeniero, respetando los criterios de todos y todos, bueno, generalmente desde el punto de vista político echarle la culpa a quien está en el poder es una forma de ganar espacio, pero dígame usted, ¿qué se hizo cuando usted fue viceministro o fue el encargado del agua en el año 2013? Porque el tema del cambio climático no es nuevo, se veía venir de que el problema del déficit hídrico en América Latina iba a pasar aquello. Los ríos cada vez con menos caudales. Sin embargo, se apostó a hacer hidroeléctricas y el 80% de la generación eléctrica del Ecuador vienen de hidroeléctricas. El parque termoeléctrico y las demás alternativas representan solo el 20%. Entonces, no solamente la culpa son de unos, o sea, todos tenemos culpa en gran parte. Mire, es precisamente al revés de lo que usted manifiesta y permítame explicarle. Mire, efectivamente el cambio climático es una realidad en el mundo entero, no solamente en Ecuador, no solamente en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que significa cambio climático? Usted está analizando solamente la mitad del problema cuando hablamos de las sequías en verano. Pero la misma respuesta, la misma consecuencia de cambio climático en invierno son las grandes inundaciones que destruyen centros, vidas humanas, infraestructura, etcétera. ¿Por qué apostarle a la energía hidroeléctrica? Porque para que generar electricidad con agua usted necesita grandes embalses, grandes reservorios, grandes represas, que en época de invierno ayudan a controlar las inundaciones, son amortiguadores del control de inundaciones. Amortiguadores de las inundaciones, perdón. Cuando yo escucho que se cuestiona la matriz energética fundamentalmente hídrica, manifiesto que no es así. Mire, las energías alternativas, la eólica, la geotérmica, la fotovoltaica, son energías complementarias a la matriz energética que está bien diseñada. La matriz energética debe ser preponderantemente hídrica por los inmensos recursos hídricos que tiene el país, independientemente del cambio climático. Y ya le digo, por un lado las represas nos generan energía con las dificultades del estiaje, obviamente ahí entran las termoeléctricas y las complementarias, pero en invierno nos ayudan a minimizar las consecuencias de las terribles inundaciones, que por cierto las tendremos, ¿no? ¿No cree usted que luego de superada la sequía, el próximo año, los próximos meses, estaremos enfrentando un invierno muy duro, muy cruel, como está sucediendo ahora mismo en Europa, por ejemplo, donde por esas consecuencias hay una gran devastación a todo nivel? Eso implica de que una hidroeléctrica te ayuda a minimizar estos riesgos de inundaciones. La Coca-Cola Sinclair es agua de paso. Entonces, no sé, pero el tema termoeléctrico, insisto, representa el 20% y los mecheros que reclaman en la Amazonía hubieran servido para generar todo este gas que se desperdicia. Pero, bueno, insisto, actualmente termoeléctricas 20% será, hablo exagerado, y está habilitada la Quevedo, está habilitada la Esmeralda 2, está habilitada la Termoguayas, no sé cuáles más faltarán de habilitar. Santa Elena creo que también estaba habilitada recientemente. Bueno, el tema es que hay que buscar energías alternativas frente a los problemas que se van presentando. O sea, nos sobra agua en invierno, nos falta agua en verano, es un problema de cambio climático, sí, pero todos esos eran temas de ser analizados, no solo de un año de gobierno. ¿Cómo no? Mire, usted tiene razón en este aspecto, pero permítame le explico. Mire, efectivamente Coca-Cola Sinclair es una central de paso que no tiene un gran embalse, pero justamente Coca-Cola Sinclair es la que nos está salvando el gran problema, porque necesita unas pocas horas de lluvia por ser central de paso para generar, como lo está haciendo ahora, sobre los 1.200, 1.300 megavatios. Pero, por ejemplo, Mazar, se cree a veces que la central hidroeléctrica de Mazar es una gran central. No, es una central pequeña. Lo que es grande en Mazar es el embalse, que sirve no solo para la central de Mazar, sino para Malusa, Sopladora, para todo ese gran complejo que se encuentra al sur. Este embalse, este reservorio,
tiene más de 500 millones de metros cúbicos de agua. Para que usted lo pueda llenar, nosotros necesitamos más de 3 semanas, un mes de lluvias permanentes de gran intensidad. A esto me refiero, embalses como estos, no como de la central de Paso, insisto, sino a los grandes proyectos hidroeléctricos, ¿no? Entonces no debemos confundir lo que es una central hidroeléctrica con su reservorio. Los reservorios siempre estarán también orientados dentro de sus múltiples propósitos a controlar inundaciones. Sí. Los proyectos de control de inundaciones que hicimos durante del 2010 al 2016 en Ceragua, justamente están orientados a eso. Son embalses y derivadoras hasta amortiguadores naturales que se llaman, ¿no? Que pueden ser los pantanos, que son zonas que absorben el agua justamente para evitar que estas aguas de abajo generen inundaciones. Ingeniero, con toda su experiencia, ingeniero, con toda su experiencia, ingeniero, en el conocimiento del tema del agua y en el conocimiento energético, si a usted le preguntaran y que asesore, ¿cuál sería la solución inmediata? Si ya las termos están casi rehabilitadas en gran parte, ¿cuál cree que debe ser la solución al problema energético que atravesamos ahora a mediano y a largo plazo? Porque a corto plazo es traer motores, creo yo, traer motores de generación eléctrica vía aérea para instalarlos en las subestaciones y empezar a hacer funcionar motores, generar en Ecuador. Pero ¿cuál sería la solución a mediano y largo plazo de Ecuador? Perfecto. Permítame solamente terminar la explicación a su pregunta anterior. Mire, el Ecuador tiene 2.800 megavatios de energía termoeléctrica en capacidad instalada. Sin embargo, al momento solamente están funcionando 900. 1,400. Es decir, la tercera parte de energía termoeléctrica. ¿Por qué? Porque no se le dio el mantenimiento, no se contrataron estos servicios stand-by que se llama, de mantener operativas y listas a entrar en proceso. El momento, que es lo que tenemos que hacer, rehabilitar inmediatamente las termoeléctricas en mayor proporción y sí, efectivamente, ayudarnos con motores, con generadoras, etcétera, que es una necesidad debido a la negligencia, ojo. Ahora, a mediano y largo plazo, lo que tenemos que hacer es retomar el Plan Nacional Energético. Yo quiero recordarles que según ese plan, que contempla no solamente proyectos hidráulicos, sino también eólicos, fotovoltaicos. Etcétera. Según ese plan, Cardenillo, con una producción de 600 megavatios, le recuerdo que el déficit actual está en 1.200, Cardenillo, solamente ese proyecto que debió haberse terminado en 2024, comenzándose en 2018, nos hubiese salvado buena parte de lo que estamos viviendo, más la habilitación de las termoeléctricas y los nuevos proyectos pequeños, ¿no? Ahora, los proyectos fotovoltaicos de los cuales se habla tanto los eólicos, yo escucho a personas que dicen que nosotros tenemos grandes vientos en la sierra, en nuestras montañas, y que podemos instalar tranquilamente centrales eólicas. Esto no es tan así. Los vientos fuertes no son recomendables para centrales eólicas. Lo que se necesita son vientos moderados y permanentes. El viento es como el agua. También tenemos meses en que tenemos viento y meses en los que no. ¿En cuánto tiene que ver a las fotovoltaicas? La capacidad instalada de una fotovoltaica usted tiene que dividirle por lo menos para la mitad, tomando en cuenta que la luz solar solamente la tenemos durante el día. Es decir, usted tiene medio día en que no genera energía. Pero si lo ubicabas en el Aromo en Manabí, donde el sol está más de 10 horas al día, bueno, entonces cuando Lazo firmó el proyecto fotovoltaico del Aromo en Manabí, decían que tenía una capacidad de 200 megavatios y según la estadística aportaba en algo, pero sin embargo también hubiera oposición a este proyecto. Mire, yo no creo que fuera así. Le estoy diciendo que tenemos 2.000 megavatios de termoeléctricas fuera de servicio, pero están instalados. Nadie se opondría a un proyecto fotovoltaico porque son beneficiosos, mucho más si es inversión privada. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquello? 3 años y no vemos absolutamente nada como inversión privada para este proyecto.
Lo que nosotros creemos, yo personalmente creo, que cualquier fotovoltaico está bien que se utilice en un espacio abierto donde no tengamos tierra productiva, etcétera, pero no en el aroma donde había una inversión importante para una gran obra que demanda y necesita el Ecuador, y de la cual se ha construido nada más un 10%. Entonces, esa refinería del Pacífico debe retomarse en algún momento. Nosotros importamos cada vez más combustibles. Fíjese, el fuel oil ahora, fíjense el diésel que estamos importando, ¿cuánto le cuesta al país? Si tuviéramos una refinería de esas características, no tendríamos ese problema. En conclusión, no estamos en contra de los proyectos fotovoltaicos, sino de que se ponga un proyecto fotovoltaico sobre otro que algún rato el Ecuador necesita para su desarrollo armónico. Ingeniero Sánchez, las acciones que está llevando a efecto el gobierno nacional actual ha retomado la inversión de 6 proyectos que ya dejó firmado en su momento el gobierno de don Guillermo Lasso y algunas otras acciones, y el presidente de la República ha manifestado como Pilatón, ¿no? Toachi-Pilatón, que lo retomó y dice que en diciembre ya estará 100% operativo, que generará 200 megavatios al sistema nacional, y algunas otras acciones que el presidente ha dicho que en diciembre ya no hay apagones. Esto con las acciones que está realizando y con su experiencia, ¿es una realidad? ¿Ya en diciembre no tendremos apagones? Mire, yo personalmente considero que no será así. Todavía tenemos como verano los meses de noviembre y diciembre, y en enero comenzarán a amainar, digamos, estos apagones podrán reducirse. Ahora lo otro, mire, Toachi-Pilatón. Efectivamente, Toachi-Pilatón es una obra que va a generar 256 megavatios, que tiene un componente adicional importante, que está en la cuenca del Pacífico, no en la cuenca amazónica, es decir, que responde a otro régimen hidrológico, claro. Y esa obra nos hubiese salvado un montón en esta crisis. La pregunta para Novoa es, ¿por qué no lo hizo en estos 10 meses? ¿Por qué esperó a que la crisis venga, una crisis anunciada? Y ahora es que se retoma un proyecto. ¿Por qué Moreno no lo terminó? ¿Por qué Lasso no lo terminó? Los 3 gobiernos han tenido 7 años y esa obra al año 2017 estaba al 92-93% de ejecutada y era estrictamente necesaria. Nos hemos cansado de decirlo, yo lo venía hablando desde el año 2017-18, que se termine ese proyecto hidroeléctrico que buena falta nos iba a hacer. Y respecto a lo demás, lo que está pretendiendo hacer Novoa está bien, pero es atrasado. Está fuera de lugar en términos del tiempo. Nosotros no nos merecemos como país tener apagones, eso lo habíamos superado ya. En la época de los apagones de Paute, pues no teníamos otras alternativas, pero con 8 hidroeléctricas y un parque termoeléctrico funcionando, no debimos haber tenido problemas. Debemos retomar el plan maestro de energía. Olvídense quién lo hizo, olvídense qué gobierno lo puso en marcha. Lo que debemos es pensar como país, como Estado, dejar el odio político de lado. Las cosas buenas de cada gobierno tienen que ser reconocidas y promovidas y no encerrarnos en esta situación de echar la culpa al anterior y deshacer todo lo que estaba bien hecho solamente para opacar un pensamiento político. Claro, debemos retomar el plan el plan eléctrico energético del Ecuador, actualizándolo un poco a las realidades actuales, ¿no? Para generar energía alternativa que sí podría ser, ¿no? Yo veía cómo China maneja el tema de los paneles solares, los fotovoltaicos, y China, que tiene una población enorme, paneles fotovoltaicos en zonas donde no son productivas agrícolamente hablando, generan el tema fotovoltaico. Pero el tema de Toachi-Pilatón, la culpa la tiene, yo diría, Contraloría, que determinó tantas responsabilidades en el tema de actos de corrupción que ni Lasso ni Moreno quisieron meter mano. Ahora yo creo que más bien este gobierno ha dado la posibilidad de retomar una importante obra, porque es que en esa zona sí podría generar mucho más, incluso si le aumentan capacidad a la Toachi-Pilatón, ingeniero Sánchez. Sí, mire, a ver, lo que usted manifiesta no es la Contraloría precisamente, ¿no? Fue el odio político. Toachi-Pilatón pudo haberse resuelto administrativamente en cosa de 1 mes, 2 meses, y debió haberse terminado en cosa de 5 o 6 meses, un medio año exagerando. Solamente Novoa, al inicio de su gestión, si hubiese hecho lo que hizo ahora, ¿en cuánto tiempo resolvió el problema administrativo, el tema que usted manifiesta de los informes de Contraloría y los procesos de marcha? Los terminó inmediatamente y arrancó con la construcción del tramo final.
Eso se pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Porque querían seguir hablando del gobierno, de la revolución ciudadana, de los actos de corrupción, buscando desprestigiarlo. Cuando lo único que tenían que hacer para enterrar al correísmo era gobernar mejor que el correísmo. Lo único que tenían que hacer para dejar de lado esta tendencia política y que la gente no se oriente justamente por ahí, era mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, utilizando ese gran desarrollo alcanzado en 10 años, pero no lo hicieron. Fíjese que sucedió con el tema energético, con el tema de los recursos hídricos, con la gestión de riesgos, sucedió con el tren, el tren que tantos beneficios nos estaba generando. En fin, tantas cosas que el odio político han impedido el desarrollo del país. Esperemos que ahora los ecuatorianos, con esta dura lección, entendamos que debemos tener políticas de Estado y no de gobierno, que debemos de entender que el país está por sobre cualquier tendencia política y que mal o bien los ecuatorianos, independientemente del pensamiento político, tenemos que aunar esfuerzos. Las fuentes alternativas se están tomando en cuenta, deben tomarse en cuenta, pero lo que no debe cambiarse es la esencia de la matriz energética. El Ecuador tiene alrededor de 25,000 megavatios en potencia hídrica, es decir, potenciales, ¿no? Si desarrolla proyectos. Si nosotros desarrollamos la geotermia, la energía eólica, la energía fotovoltaica, no llegaremos a un 20% de la matriz energética según el potencial que hasta ahora conocemos tiene nuestro país. Esa es la realidad. Queremos agradecerle, ingeniero Alexis Sánchez, por atendernos esta entrevista. Interesante diálogo, muy bueno, muy enriquecedor el diálogo. Personas que conocen. Claro, el que sabe, sabe, como dice, ¿no? Un buen día para usted, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. Y comparto con lo que decía el ingeniero, debe aplicarse políticas de Estado y no de gobierno, porque ese ha sido el problema del Ecuador de toda la vida. Políticas de Estado a un lado y vienen las políticas de gobierno, y en todos los campos, hasta en el educativo, ¿no? Debe generarse una matriz de políticas de Estado. Y con eso evitamos los problemas. Y sobre todo, una de las instancias en las que cuando hay los cambios de gobierno, tanto gobiernos nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, hay este famoso, cuando se realiza el cambio de administración, la secuencia debe continuar, ¿no? A ver qué dejó haciendo los gobiernos anteriores. Bueno, reconformamos, planificamos, modificamos, pero continuamos, ¿no? No bloquearlo de ahí. Así debería ser. ¿no? Así debería ser. Es que la culpa fue del otro, sino continuar y bueno, lo que está mal, modificarlo, arreglarlo y subsanarlo para el beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana 31 minutos.